Ahí va, ahí va. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda y hoy vamos a tratar el tema jubilatorio, que está en debate y en intentos de modificación en varios países del mundo. Bueno, estamos con nuestro equipo, con Luis Sadet, con Clelia Gómez y lo tenemos como invitado especial a Leo Perelstein. Les cuento un poquito cómo está la situación en Francia, dado que es un tema de permanente actualidad. Hoy, 14 de abril, el Consejo Constitucional da el veredicto sobre el decreto de Macron. Eh, ¿Cuál fue ese decreto? ¿Qué dice ese decreto? Que la jubilación va a pasar de 62 a 64 años y los años de aporte de 42 a 43 años a partir del 2027. Este intento de modificación, si bien ya Macron lo puso por decreto, vamos a ver qué dice hoy el Poder Judicial. Tiene el 74% de desaprobación social. Bueno, ¿cómo ha respondido el pueblo francés? Lo hemos estado viendo por los medios de comunicación en estos últimos 2 meses, que este es el tiempo en el cual vienen eh, luchando para que esta modificación no pase. Ayer, 13 de abril, se realizó la 12ª movilización con huelga de transporte de trabajadores de la energía y de recolectores de basura. Entre otras acciones que realizaron los trabajadores franceses, ha estado el ingreso a BlackRock, que es un fondo de inversiones que maneja más de 10 billones de dólares, los bloqueos a rutas y vías férreas en las principales ciudades del país, porque esta situación no está aconteciendo solo en París, como a veces vemos. Gente que vive en Francia te dice que es a nivel nacional, en todo el territorio. De hecho, ayer el gobierno prohibió las movilizaciones. Buah. Otra de las acciones es que los trabajadores tomaron el conglomerado de Bernard Arnault, que es uno de los hombres más ricos del planeta, que pidió la nacionalidad belga para no pagar impuestos. Bueno, las imágenes que vemos es de una confrontación permanente con la policía. Vemos el ingreso, la toma de estos edificios que son el centro del poder económico. Y bueno, tratando de relacionar con la última charla que tuvimos, llevada adelante por Alan Chokler, él nos comentaba que el presupuesto de armamentos, que en Europa es del 2%, están incrementándolo producto de las situaciones de tensión armamentísticas en distintos lugares del planeta, entre ellos Ucrania. Bueno, de algún lado tiene que salir el dinero. El incremento de este gasto armamentístico de algún lado tiene que salir y pareciera que va a salir de las espaldas y de los bolsillos de los trabajadores. Bueno, la resistencia del pueblo francés es importantísima. Y yo creo que implica también la resistencia a la pérdida de los mecanismos democráticos, porque, a ver, nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a que nos manden decreto uno atrás del otro, a pesar de las movilizaciones, a pesar del disgusto de la población. Pero yo no sé si en Francia están tan acostumbrados a eso. A esta, digamos, puesta en cuestionamiento de la democracia formal
con la división de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, luego de esta presentación, digamos, porque hoy es un día clave, vamos a ver qué pasa con el Poder Judicial y con esta ley. Otra cosa más que quería mencionar, para, digamos, cederle la palabra a Leonardo, que tiene el tiempo acotado y que nos va a hablar sobre lo que sucede con el tema jubilatorio en Argentina, es que el presidente Macron estuvo en La Haya, en Holanda, donde hubo, dando unas charlas o unas conferencias, donde hubo manifestaciones en contra dentro y fuera del edificio, adentro, con carteles que decían presidente de la violencia y la hipocresía, y bueno, que fueron retiradas esos carteles y esas personas por la fuerza, tanto en el interior del edificio como en el exterior del edificio. Esto aconteció en esta última semana. Y por lo que he escuchado de las entrevistas en France 24 de un trabajador francés, entiendo que los trabajadores de los distintos países de Europa se movilicen por la misma cuestión jubilatoria. Esto no es un tema exclusivamente de Francia, sino que se hace extensivo al resto de los países de Europa. Así que bueno, luego de este breve informe, le vamos a ceder la palabra a Leo, a ver si nos puede contar un poquito qué nos está pasando a nosotros acá en la Argentina con este tema. Hola. ¿Nos escuchás? Hola, ¿me escuchan ustedes? Perfecto. Sí, Sí, perfectamente. Bueno, buenos días a todos y a todas y gratamente agradecido por la invitación a participar de este programa que nuevamente trata un problema lacerante que es la jubilación. Muy interesante la introducción que dio Liliana, porque nos ubica en una situación, digamos, extrema, que es uno de los tantos recursos de que se valen los gobiernos capitalistas para atacar a la tercera edad. Que es la elevación de la edad jubilatoria. Digo, es una de las tantas, porque en Argentina esto que pretendía hacer en su momento, en el 2017, la reforma previsional que encabezaba Mauricio Macri, fue ligeramente desbaratado por una movilización enorme que hubo de más de 300.000 personas frente al Congreso, y a la cual, entre otras derivaciones, hay dos compañeros que casualmente ayer, 13 de abril, fueron juzgados en los tribunales de Comodoro Pi. Me refiero a César Aracaki y a Ruiz, detenidos en esa circunstancia, puestos en libertad condicional y ahora juzgados, procesados, y está el riesgo de que vayan presos, además de la cantidad de heridos, gente que ha perdido un ojo en esa circunstancia. O sea que en Argentina no se quedó atrás la respuesta en ese momento. Bueno, acá el gobierno actual, que es una continuidad rigurosa y casi diría acentuada de los ataques a los jubilados, optó por otros caminos. Entre ellos el desfinanciamiento de las cajas a través de la especificación de los fondos en dólares, dándolos a cambio a las cajas bonos que en la práctica, sin una adecuada ajuste permanente,
porque la inflación es galopante, día a día van perdiendo nominal. Entonces, si se llevaron dólares, por decir, dólares que en el mercado blue estaban a 380 y lo iban actualizando a una inflación vía INDEC, solamente ese cambio, solamente ese cambio es una pérdida enorme de los recursos de la caja. Hago un reconto, algo que dijo una vez un pensador que se llamó Miguel Foucault, que dijo que una sociedad, para entenderla, es conveniente leerla en sus márgenes. Los márgenes de una sociedad, desde el punto de vista etario, son los niños y los jubilados, o nuestros queridos abuelos, o simplemente los viejos de la sociedad, los que ya estamos jubilados. Si uno hace la lectura de estos márgenes, encontramos que la mitad de los chicos hoy en la Argentina viven en la pobreza, y muchos de ellos, digamos, de cada 10 chicos, 5 en la pobreza y 2 en la indigencia. Con todo lo que esto conlleva mala educación, situaciones alimentarias penosas, problemas graves de salud, falta de esparcimiento, falta de motivaciones sociales. Bueno, el caso extremo es Rosario, por ejemplo, donde los chicos de los barrios marginales son rápidamente cooptados por el narco y empiezan a ser soldaditos de los búnkeres o dealers de reparto de droga. Esto, que puede sonar de película, es una realidad cotidiana que además se traduce en balaceras, asesinatos, de una forma espantosa, alarmante, y que ataca a la juventud, sin lugar a duda, y en particular a la niñez. Más leyes que pueda haber, como la recientemente aprobada Ley Lucio, así como todas las leyes, no hay quien las haga cumplir. Evidentemente quedan en bonitas leyes, pero falta la traducción práctica. Me voy al otro extremo de lo que dijo Foucault, que somos los jubilados. Bueno, en el caso de los jubilados en Argentina hoy, estamos siendo atacados brutalmente en algo que desde el plenario de trabajadores jubilados caracterizamos como el robo del siglo. No todo el mundo tiene por qué saber, digamos, las cuestiones financieras, económicas, porque evidentemente esto requiere un estudio. ¿Qué es el FOSIA? ¿Qué son los LELIX? ¿Qué son los bonos del Estado? ¿Qué son las cajas previsionales? Uno aportó durante 30 años, 25 años o muchos más en algunos casos, y lo que quiere es llegar a los 65 años en el caso de los hombres, o en el 60 las mujeres, o menor en algunos casos por insalubridad de los trabajos, retirarse del trabajo activo y tener esos años de disfrute, de vacaciones, de estar con los nietos, de aprender, de viajar. Pero en Argentina eso queda restringido para una minoría. ¿Por qué para una minoría? Porque las cajas han sido saqueadas. Esos aportes que quienes hemos trabajado en blanco, digo en blanco porque hemos tenido aportes propios de las empresas o del Estado, están día a día saqueados, retirados con diferentes maniobras. Una es los fondos de garantía y sustentabilidad, que lo creó el gobierno de Cristina para que haya un respaldo
en caso de corridas bancarias, situaciones financieras penosas, como suelen darse en la Argentina, como tuvieron un máximo en diciembre del 2001, enero del 2002, con el famoso corralito. ¿Por qué? Porque muchos argentinos, como forma de ahorrar, apelan al dólar. Se sabe que el dólar pasó del 1 a 1 con el menemismo al 400 a 1 con el actual gobierno. Entonces, era una forma, esto estamos hablando de 22 años, ¿no? O más. Entonces, esa forma de preservar los ahorros, porque acceder a una vivienda, como era otrora, en donde los jubilados podían comprarse una vivienda para alquilar y tener como un ingreso eventualmente ante jubilaciones bajas. Hoy es una quimera, no lo pueden hacer de jóvenes, mucho menos los adultos que trabajan, porque el salario se ha reducido de tal forma que muchos trabajadores formales hoy son pobres, cosa que no ocurría prácticamente en los últimos 50 años de la Argentina, donde si trabajaba la pareja, un sueldo era para el sostenimiento y otro sueldo era para la expansión. Hoy nos encontramos con una precarización absoluta, no solo en las condiciones de trabajo, sino en el ingreso por esa prestación. Vemos, por ejemplo, que la inmensa mayoría de los trabajadores no cobra ni 100.000 pesos. Hay algunos gremios, como el aceiteros, fundamentalmente en el cordón industrial de Rosario, que llegan a cifras de 400.000 o algún otro gremio por ahí, podría ser algunos sectores bancarios, pero son en proporción a los trabajadores. Imaginemos que la CGT, este es un dato de la realidad, hace loas al decreto de Massa de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores, impuestos que es también un saqueo, porque el trabajo no es ganancia. No hay una diferencia entre lo que uno compra y lo que uno vende que daría pie a ganancias, sino es lo que uno da permanentemente. Entonces, el impuesto a las ganancias en su totalidad es un robo. Pero la elevación de ese impuesto, o en la práctica el decreto saca las ganancias a trabajadores en horas extra, días feriados o determinados casos, solamente afecta a 600.000 trabajadores sobre un universo de 11 a 12 millones de trabajadores. O sea, podemos decir que dentro del mundo laboral, en blanco, porque está el otro que no tiene ganancia, que vive en condiciones paupérrimas, no tiene obra social, esa ventaja, digamos, entre comillas, del salario, es para 600.000, que serían los sueldos básicos que tendrían que cobrar todo el mundo. Ese dato es un dato de la realidad. Entonces, ¿cuál es? Hoy aparece otro dato, no digo hoy, en estos días, que el gobierno está pagando más a un puñado de banqueros que a 6 millones de jubilados. ¿Por qué digo esto? Porque existen toda una serie de mecanismos financieros que, insisto, no son conocidos por el 99% de los argentinos, que solamente pueden acceder a los bancos y sectores financieros. El común de la gente, vuelvo a decir,
apela al dólar como preservación de sus ahorros. Y hay los famosos bonos, que son los LELIQs, que dan intereses fabulosos. Y voy a tocar tenidas el tema de los LELIQs. Ustedes todos han escuchado el famoso dólar soja. Es un dólar que ha elevado lo que le paga el gobierno por las retenciones, que pasó a 300 pesos. ¿Por qué razón? Porque necesita hacerse de dólares, no puede pagar la deuda en pesos argentinos por la brutal desvalorización, y en la práctica quienes han viajado lo pueden decir, viajado al exterior. El peso argentino no es aceptado en ningún lugar del mundo, excepto obviamente en Argentina, que es moneda de cambio para la mayoría de la gente. Entonces, el Fondo Monetario, y acá hay una perlita que es muy interesante, o por lo menos la deuda externa argentina, que ronda los 400.000 millones de dólares, es absolutamente impagable. No existe forma, a través de lo que produce toda la Argentina, esto es lo que se llama habitualmente el Producto Bruto Interno. Entonces, ¿por qué la sostienen? Por los intereses. Lisa y llanamente, esos intereses, como en el caso de los LELIQs, eran digamos, esa plata que le da el Estado, cambio de que los bancos den sus dólares, están hoy cerca del 114% de interés anual. Otros títulos ya llevan una tasa del 123%. Quiero decirle a la audiencia que en el mejor de los casos y en el más optimista, el propio gobierno y el INDEC hablan de una inflación anual del 100%. O sea, esos bonos los paga el 23 o al 13% más de la inflación. Claro, uno dice, sí, se lo pagan los bancos. ¿Y cuánto le paga? No llega al 80% anual. Son, claro, cifras que pueden abrumar, pero son el registro de estafas y robos que los fondos durante años hemos depositado los jubilados, en lugar de crecer, disminuyen día a día y se lo lleva el gobierno para pagar esos intereses de la deuda externa. Me detengo en los intereses porque los intereses devienen con... Es la llamada que se... No, ahí no te estamos escuchando bien a lo último, ¿eh? Se entrecorta porque es la llamada, Lili. Claro. A ver. Si no, corto acá y bueno, seguiremos en otro momento, pero espero que esta parte se haya escuchado y yo les mando entonces un cordial saludo a todas las presentes y por supuesto a la audiencia. Sí, se te escuchó todo perfecto, lo único un poquito al final. Nos quedamos con el tema de la inflación anual del 100% y de toda la especulación financiera que vos estuviste hablando con estos bonos LELIQs y otros que tienen intereses fabulosos de 114% por encima, digamos. O sea, llegamos hasta ahí, que es lo que vos querías decir, ¿verdad? Sí, completo un poco. Sí. ¿Por qué estos intereses? Los LELIQs
tienen la finalidad de financiar y darle unas ganancias fabulosas a los bancos, porque no hablamos del 120% de 1.000 pesos, hablamos de millones de pesos, lo que hace que esos intereses puedan sostener, entre comillas, los plazos fijos y la gente no vaya masivamente al dólar. Por eso las intereses en Estados Unidos, que lo decreta el Tesoro, es algo que preocupa enormemente porque, y también lo voy a decir entre comillas, esos dólares que andan por el mundo supuestamente para inversiones, que en realidad son todas maniobras financieras de papeles. Por eso la volatilidad del mercado financiero, que es la forma más parasitaria del capitalismo, porque no es lo mismo que el dinero o los dólares o la moneda que sea vaya a ser una industria, que vaya en papeles. De ahí que cada vez, como ocurrió en el 2008 con la Barring Brothers y acaba de ocurrir con el banco Silicon Valley, los papeles obviamente no tienen respaldo, son papeles, no es que tienen una propiedad, máquinas, mercadería detrás, sino son papeles. Bueno, esa volatilidad, eso repercute. Y evidentemente, vuelvo a insistir en esto de los intereses, la banca mundial, el Fondo Monetario, el Club de París saben perfectamente de que la deuda externa, no solo de Argentina, acá hay una situación gravísima que acaba de surgir en Bolivia, por ejemplo, un país que venía, digamos, manteniéndose en cierta normalidad, necesitan sacar dólares de donde sea, de ahí que el dólar soja pasó a salir 300 pesos, que es la cotización que se le da a los agroexportadores para que liquiden la cosecha y el gobierno vía retenciones se quede con dólares, y este gobierno lo que hace es usar esos dólares no para financiamiento de obras internas tan necesarias, escuelas, hospitales, red ferroviaria, casas de cultura, rutas, bueno, lo usa para pagar la deuda externa. De ahí que yo voy a dar un ejemplo puntual que es muy reciente. Hay una sublevación de jubilados y jubiladas en Santa Fe, por ejemplo, fundamentalmente por el sector jerárquico y directivo de las escuelas que se jubiló. Acaba de haber un aumento miserable para los docentes, pero aún ese aumento miserable, que como corresponde por el 82% móvil, tendría que ser para los jubilados también, se le niega en Santa Fe a los jubilados. Y estamos hablando de cifras que van de 100 a 150.000 pesos por mes. Bueno, la semana próxima, el 20, va a haber una movilización en la capital y ya el número de jubilados que empezó a ligarse a la Secretaría de Previsión de AMSAFE, sindicato recuperado hace 18 años en Rosario, ha sido muy numeroso y se ha votado esta movilización para que el gobierno ligue el aumento a los activos también a los pasivos. Cuento estos detalles porque hay un abanico de estafas, como lo de la especificación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, la moratoria que dejó de ser universal para restringirse a 600.000 beneficiarios,
que todavía no está reglamentada y ya hay toda una serie de restricciones que sería un poco extenso enumerar, pero son muchas. Y la ministra Roberta, que está en el ANSES, también junto al gobierno de Massa, de Alberto Fernández, de todo el equipo gobernante, accede a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional y no a las necesidades de la población trabajadora, activa y pasiva de la Argentina. Así que este es un cuadro de situación que es necesario tener en cuenta en las luchas que se avecinan, porque desde donde se lo mire, desde el lugar que se lo mire, solo son beneficiarios de las jubilaciones personas como Cristina Fernández de Kirchner, que en este marco de miseria que no excede los 100.000 pesos para la inmensa mayoría de los jubilados, ella cobra 9 millones, y todas las jubilaciones de privilegio, no las especiales, que son productos, como en el caso de docentes y otros gremios, de aportes mayores. Por eso es un poquitito mayor la jubilación docente, pero tampoco es para tirar manteca del techo. Esas jubilaciones de privilegio, jueces, funcionarios, algunos sectores de las Fuerzas Armadas, todo eso evidentemente es un despilfarro enorme, pero lo que es gravísimo, más allá de estos casos puntuales que son realmente reprochables en este marco general de pobreza, está en lo que se le paga al universo de jubilados, a esta estafa a las cajas previsionales día a día saqueadas. Bueno, por ahora nada más. Bueno, gracias, Leo. Te liberamos para que disfrutes de tu paseo. Muchas gracias por tus aportes, sobre todo por esta lectura más profunda, digamos, de la relación entre las situaciones cotidianas que padecen y padecemos los jubilados en general, con este marco más macro de la volatilidad del mercado y de esta modalidad de especulación financiera que caracteriza a esta etapa del capitalismo tardío. Así que bueno, te damos un saludo y vamos a escuchar a Clelia a ver qué tiene para aportarnos sobre este tema. A ver, Clelia me parece que tiene que... Clelia tiene que... Un último dato. ¿Ahora se me escucha? De la audiencia quizá abrumada con datos, cifras, porcentajes. Todo el mundo sabe lo que es el INDEC. El INDEC mes a mes va dando la inflación. Se habla de que en marzo va a rondar el 8%. En Córdoba ya la Voz del Interior dio que dio el 8%, pero el 8% vamos a decir cualquier producto medio que compone la canasta familiar podría ser algo de 500 pesos, 50 pesos. Bueno, estos índices aún altos son irreales. La inflación en la Argentina ronda permanentemente en el bolsillo, repercute como mínimo en un 10%, una cifra escandalosa. Las jubilaciones obviamente no suben ni remotamente en ese porcentaje, tampoco suben los salarios, ¿no? La UOM por un aumento de... No te escuchamos ahí, no te escuchamos, Leo. No te escuchamos.
olvidados que prácticamente, excepto sectores muy puntuales que no estamos en el gobierno y tendríamos que estar, porque las cajas tendrían que ser dirigidas por los que aportamos, no por una intervención permanente del Estado, sea cual sea el color de quienes gobiernan, gobernaron y gobernarán, si siguen estos partidos capitalistas haciéndolo, son saqueadas de una u otra forma. Así que les brindo un cordial saludo a ustedes, a la audiencia, y hasta pronto. Bueno, Leo, hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahora vamos a escuchar a Clelia. Hemos tenido estos problemitas técnicos, pero bueno, creo que en los conceptos se han escuchado en su mayoría. Sí, porque tuvimos que aclarar que tuvimos que hacerle, bueno, ya han visto los que nos están viendo por YouTube, que Leonardo estaba en una videollamada y eso trae inconvenientes, pero bueno, tenemos que haya salido bien la grabación. Voy a descansar mi bracito de tener el celular así. Estuviste muy bien toda la conversación. Ah. El celular. Bueno, vamos a escuchar a Clelia. Bien. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bien. Sí. Ante todo quiero recordar que las jubilaciones en el país son de alguna manera recientes. Se jubilaban antes los trabajadores del Estado, pero antes se decía que los hijos ayuden a los padres cuando fueran viejitos. No se lo consideraba una obligación social, sino únicamente de la familia. Es bastante reciente y ha sido paralelo al alargamiento de la vida. De manera que se supone que el sector de población al que yo pertenezco, de la tercera edad, como se la llama desde hace tampoco mucho tiempo, tiene que acceder al ideal de la igualdad. Cuando se formuló en el siglo XVIII el ideal de libertad, igualdad y fraternidad, ideales nunca logrados, poco a poco se ha ido acercando la humanidad completa, digamos, a algo parecido a igualarnos unos a los otros, pero de manera retórica, digamos, porque en la realidad no es así. Las mujeres pedimos igualdad, los viejos pedimos ser iguales que los demás y obtener respeto y consideración en todas las instituciones y con nuestros congéneres en la vida cotidiana. Los niños necesitan ser aceptados como nuevos miembros de la sociedad y ser respetados en cuanto a niños y para ayudar a su crecimiento y desarrollo. Y esto cuesta un Perú, como se dice vulgarmente, porque no se ha logrado aún. Y a raíz de lo que estoy viendo que se consideran reivindicaciones, que las voy a glosar un poco, voy a comentarles las cosas que nos faltan todavía. Por ejemplo, una reivindicación que veo aquí es que se pide que accedan a la dirección del ANSES representantes de los jubilados como asociados al ANSES. Si no, siempre somos los pasivos que tenemos que recibir la dirección
en todo sentido, digo, la dirección, el camino que nos indican directores de una institución que se supone que nos tiene que proteger, pero es permanentemente manoteada y saqueada, ya lo hemos visto más de una vez, y somos como dice el dicho popular, los hijos de la pavota, que tenemos que ver qué pasa con nosotros, pero no podemos ni intervenir, ni participar, ni abrir la boca. Eso no es posible. Pienso que eso es una reivindicación importantísima. Lo mismo que tendrían que acceder representaciones de los jubilados, ya que somos una sociedad de masas y todo se gobierna y se dirige por representantes, tendrían que acceder, insisto, al PAMI, que también se deciden las cosas, las asignaciones de presupuestos, los tipos de atención que se le dan a los jubilados, sin que ellos puedan participar para nada. Y está bastante, con lo importantísimo que es PAMI, está bastante degradado la atención médica. Deben faltar profesionales, no se contratan los suficientes, no sé lo que pasa, que los turnos son dados a 3 meses, a 4 meses, a 2 meses con muchísima suerte, a menos que se vaya con el caso agudo y entonces se tema el juicio médico por falta de, por ahí los familiares hacen un juicio por abandono de persona o cosas por el estilo, pero si no es el caso agudo, no sé, se puede padecer por el camino a la atención durante meses, si no es que se muere también. Ahí no acceden los jubilados a las direcciones, que entonces sí pienso que, considerando lo que les puede pasar a ellos algún día y les pasa a sus compañeros de edad y de condición, entonces sí, pienso que insistirían en creación de hospitales, que recién lo mencionaba Leo. Como todo está interconectado, esto de la deuda externa e interna, porque también tenemos connacionales en la cola de esperar beneficios, nos quita posibilidades de mejor atención en todo sentido. Por eso me baso en estas reivindicaciones para ver cómo nos tocan la vida cotidiana a todos. Los legisladores han votado en la época de Menem, no nos olvidemos de la privatización que se intentó en el país con las jubilaciones, como eran AFJP, eso es de la época de Menem. Era tan poco claro como los beneficios que ofrecían, tan llenos de una publicidad engañosa, que yo me acuerdo que un familiar que le ofrecieron a FJP, maravilloso, perfecto, no iba a ser como el Estado que siempre falla en uno u otro aspecto, pero daban por sentado que uno se moría relativamente pronto, porque estaba garantizada el aporte, el beneficio jubilatorio hasta cierto número de tiempo, número de años, después no. Y si yo llegara a vivir 95 años, bueno, no había respuesta a eso. Y eso se pretendió poner en el país. Después resulta que la ley dictaminaba que a menos que dijeras lo contrario, eras asociado a una FJP. Había que ser explícito en el no. Y eso se trató de hacer en este país.
Y eso lo votaron los legisladores. Ahora que va a haber elecciones, seamos especialmente cuidadosos con la elección de nuestros representantes. Y otra serie de leyes, cuando hubo este escándalo en el 2017, con la reforma jubilatoria, que actualmente es el coletazo con estas personas que están juzgando en este momento, cuando el Estado se portó de una manera tan repugnante con el pueblo en la calle. La policía, estuve escuchando ayer una buena parte del juicio, la policía cargó, dejó heridos, dejó gente que ha perdido yo ni lo sabía esto, me entero ayer de que hubo gente que perdió la vista por las balas de goma tiradas a los ojos y demás. El peronismo acompañó a toda la reacción de las cámaras de legisladores para la reforma jubilatoria de la época de Macri. Está todo sumamente ligado. Hay que tener muchísimo cuidado, insisto, sobre quién se vota. Y en este momento, en que se intenta especificar el fondo que tiene el ANSES, tenemos la sospecha de que ha sido tocado muchas veces. La reserva de los jubilados. Cuidemos, yo insisto que nosotros somos un pueblo muy manso, muy tranquilo. Cuando veo los franceses todos en la calle, y por bastante tiempo hace que están luchando y pataleando por sus derechos, pienso que nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Bueno, además no nos olvidemos que los jubilados también votamos. No debemos dejar de ir a las elecciones. Y creo que el gobierno debe tener buen cuidado porque somos una buena cantidad de jubilados en el país. Pero quizá deberíamos ser más combativos en ese sentido. Claro que hay tantas urgencias terribles que como que pasa a segundo plano esto. Y no nos olvidemos tampoco de que habría que blanquear a un montón de pobres trabajadores que están sin aportes, no tienen ni cómo jubilarse, porque están en negro. Tenemos montones de trabajadores en negro. Yo estoy leyendo estas reivindicaciones y me quedo un poco asombrada de cómo puede haber gente en estas condiciones en pleno siglo XXI en mi país, que era un país adelantado con respecto al resto de Latinoamérica. ¿Qué es lo que sucede, caramba? No. En fin, todo se gana con lucha. Nada se otorga porque sí. Esto es así y espero que salgamos adelante, porque la gente como que se está despertando y las condiciones han tocado fondo en muchos sentidos. No se puede aguantar tanto. No sé si ha servido de algo Sí, Silvia, desde ya también me parece muy útil todos tus aportes, pero bueno, rescatamos, también Leo lo dijo,
un poquito al final, que no se escuchó muy bien, el tema de qué es la democracia. La democracia formal está haciendo agua por todos lados, ni siquiera se respeta la división de poderes, es un problema que está a la orden del día en Francia, en Israel, no en los países atrasados como el nuestro. La intervención directa de los trabajadores en los organismos que son nuestros. Bueno, desde Claro. ya las jubilatorias y desde ya las obras sociales. Le vamos a ceder la palabra a Luisa, que siempre tiene aportes interesantes también, y bueno, luego a mí me interesaría dar un cierre con un texto para reflexionar. Buenísimo, Luisa. Lili. Buenísimo. Sí, ya sabés que en este programa tan importante el tiempo es lo de menos y la verdad que yo escuché muy atentamente a Leo, muy atentamente a Clelia y escuchándolo a Leo tanto conocimiento, ¿no? Histórico, digo, a ver, si todo se rige por el INDEC, justo cuando él nos hablaba del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, para el que no lo sabe o no lo tenía entendido, si todo, las jubilaciones, los sueldos, todo en un país, en nuestro país, se rige por el INDEC, que es una mentira, como bien nos explicó Leo, que el INDEC pasa un 7% y en realidad es más del 10%. A ver, vivimos en una mentira y mientras esto no cambie, nada puede arreglarse, ni en este país ni en ningún país del mundo, porque yo estoy llegando a la conclusión que la corrupción existe en América y en el mundo. Bien, si el INDEC miente, estamos en el horno, como decimos los argentinos. Otra cosa, me asusta la burocracia en una jubilación. Yo soy docente, soy jubilada. Bien, mi juventud, allá hace rato, yo en mi juventud tenía entendido que iba a tener 2 jubilaciones. Estaba equivocada, porque yo digo, tengo 2 cargos titulares en la Dirección General de Escuelas. Ojo, eso lo piensa mucha juventud que ingresa a la docencia. Que si logra 2 cargos titulares, va a tener 2 jubilaciones. Error. Yo me enteré cuando me fui a jubilar. Dice, no, usted tiene una sola jubilación. Y ahí vi toda la gente que iba a hacer el trámite al IPS, el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, que tenía otros trabajos en otros ámbitos, comercio, etcétera, etcétera. Y los empleados le decían, no, usted no puede tener 2 jubilaciones, no, usted tiene una sola jubilación. Y entonces mi otro trabajo, se hace un prorrateo. Y ahí perdimos como la guerra. Porque hoy en día yo tengo esa sola jubilación que la logré en el 2010, después de más de 5 años de trámite, porque otra historia es que los pobres empleados del Estado tienen que pagarle a un abogado para que le haga sus trámites jubilatorios. Yo dije, no, yo no le voy a pagar a nadie, porque veía a mis otros compañeros que al final, sí, pero usted va a cobrar, qué sé yo, 4 sueldos, bueno, a mí me tiene que dar 3 sueldos cuando usted cobre la jubilación. Yo no le cobro nada, vos decías, ay, qué bueno el abogado. Pero resulta que cuando cobrabas tu jubilación, que no era un regalo, no es un regalo, es todo lo que te descuentan. Tenés que darle al abogado 3 de los 4 sueldos, ponele, o 2 de los 3 sueldos que te pagan. Y otra cosa que les voy a decir, yo tengo mi jubilación, no me alcanza para vivir. Y eso que es una jubilación de directora de escuela en zona de alto riesgo,
y de primera, por la cantidad de secciones que tenía la escuela. Bien, no me alcanza para vivir. Tengo ese otro cargo mío que lo estoy trabajando porque no lo jubilé, menos mal, porque así más o menos estoy tirando. Y mientras hablaba con ustedes, dije, a ver qué pasa con ese cargo activo que tengo, porque supuestamente, si la jubilación es una sola, ya me jubilé, de este cargo activo, el IPS no me debería descontar nada. Señoras y señores, el IPS me está descontando el 20% de mi sueldo que estoy trabajando a mi edad y con el sacrificio que esto significa, porque no me alcanza para mantener mi familia, me está descontando el 20% y tengo acá mi recibo de haberes y lo tengo que mirar, porque algo que nos pasa a los docentes, y los que me están escuchando no me van a dejar mentir, nunca sabemos lo que vamos a cobrar por los miles de descuentos que tenemos. No tenemos un sueldo fijo. Que esto es tan blanco, que esto es tan negro, que a ver qué otras cosas tenemos. Que básico, bueno, lo básico es una cosa, la antigüedad es otra, que la bonificación de acá, que la bonificación de allá, que te sacan el seguro particular, que te sacan un seguro por accidente, que tenés IOMA a la que no podés renunciar. Que IOMA es otro porcentaje más o menos. Y algún sindicato que tenés, olvídate, nunca sabés qué vas a cobrar. Bueno, y otra cosita que quería agregar, y bueno, como yo me quedo también con lo que dice Clelia, ay, que pensemos mucho cuando vamos a votar. Pero yo lo único que espero de nuestros gobernantes es honestidad. Pero después, por otro lado, pienso, pero si los honestos no duran, porque reciben presiones de los corruptos. Cuando estás arriba, vos decís, ay, sí, yo voy a hacer esto con la caja de acá, de allá. Pero llegas y los otros, que son víboras, lo bajan. De última lo bajan, de alguna manera, porque no les conviene. Y tienen que seguir robando. Bueno, ya está, me callo. Se enojó, Luisa. Sí, me enojé. Me gustaría agregar que aparte de los saqueos de las cajas que los diferentes gobiernos van haciendo, también nosotras tenemos problemáticas particulares, que es como vos decís, que cuando trabajás 2 o 3 cargos, luego cuando te jubilás, esos aportes duplicados o triplicados es uno solo, y hay otro dato más, o 2 datos más, que cuando trabajamos en la época de los militares, a nosotras nos computaban solamente los días hábiles, por lo tanto un año de trabajo por ahí eran 9 meses o menos, con lo cual se agrandaba la cantidad de años, digamos, que uno tenía que trabajar, más las sumas en negro que todos tuvimos, algunos años más, otros años menos. Es decir, el Estado de capital en épocas anteriores, nacional y provincial, nos pagaba en negro. Esos, digamos, son los robos cuando uno está en ejercicio, Claro. más allá de luego el saqueo que se hace con los aportes en las cajas, ¿no? Sí, Lili, discúlpame que te interrumpa. Y sobre algo que también dijo Lelia, que esto de que es prácticamente reciente el tema jubilatorio en Argentina, yo encontré que el antecedente primero que se encuentra sobre pensiones y jubilaciones en la Argentina es de 1919, en la provincia de Tucumán. Dice que un proyecto por un diputado llamado Alberto Aybar Augier, denominado ese proyecto humanitario, en 1919, dice que los ancianos o desvalidos no recibían ayuda alguna hasta ese momento. Por eso constituyó una positiva novedad el proyecto de este diputado, que lo presentó a la Cámara de Diputados, que proponía que toda persona nativa del territorio de la provincia que hubiere llegado a los 70 o cualquier edad en caso de invalidez absoluta e indigencia,
tenía derecho a recibir del Estado una pensión mínima de 360 pesos al año, chicas. O su equivalente en asistencia directa o indirecta. O sea que por allá se remonta más o menos el Ujú. tema. Sí. Bueno, gracias por el dato, Luisa. Les voy a leer, me parece como importante para, digamos, ubicarnos un poquito por encima de estas penalidades cotidianas que tienen que padecer los jubilados. Un discurso muy reciente de un francés en estas movilizaciones que se realizaron, 12 ya llevan con la de ayer en Francia. El señor se llama Jean-Luc Mélenchon y pertenece a un partido u organización que se llama Nueva Unión Popular Ecológica y Social. Y él lo que dice es lo siguiente. Dice, la verdad es que no han entendido por qué estamos aquí. Nosotros no defendemos el derecho de disfrutar de una pausa dentro de nuestra existencia, pero sobre todo afirmamos que el tiempo en la vida que tanto importa no es únicamente el que es considerado útil porque está dedicado a producir. El tiempo socialmente importante es el tiempo de trabajo, pero es también el tiempo libre, porque el tiempo libre no es el momento de inactividad, más bien es un tiempo del cual disponer para poder decidir qué cosas queremos hacer, vivir, amar y también no hacer nada, cuidar de los nuestros, leer poesía, pintar, cantar, tiempo de ocio. El tiempo libre es el momento en el cual podemos tener la posibilidad de ser totalmente humanos. De eso estamos hablando. Bueno. Pero ellos nos dicen, tienen que trabajar más. ¿Por qué tenemos que trabajar más? La clave del porvenir y del futuro no es producir todavía más. La cuestión no es producir más bien es producir de una mejor manera y para ello no debemos trabajar más. La clave de un futuro ecológico es trabajar mejor, por lo tanto, trabajar menos. Y trabajando menos, el cansancio podrá ser repartido equitativamente entre todos. Nosotros queremos defender el derecho a vivir de una manera plena y humana. El tiempo libre es un tiempo autogestionado. ¿Y ellos qué cosa quieren hacer? Cuando habla de ellos, habla del gobierno francés. Claro. Es transformar cada cosa viviente o inanimada, transformar todo en mercancía. Es eso lo que quiere hacer el señor Macron. Eres un miserable, le dice, por haber mercantilizado nuestras vidas, como con la sanidad, como estás haciendo con la educación. Te maldecimos por querer mercantilizar todo, arruinar todo, destruir todo, desgastar todo, cuantificar todo. Este gran aliento que sentimos aquí en las calles de toda esta gente maravillosa, reunida por diferentes motivos, gritando por la única verdad que vale la pena gritar. Viva la vida, abajo la muerte. Bueno, a mí me pareció excelente porque mira esta cosa, digamos, cotidiana de uno sentirse un objeto que produce nada más, cada vez más manoseado, más utilizado y reinstala la cuestión de la humanidad, reinstala la cuestión de ser dueños de uno mismo. Y ser dueños de uno mismo es, como decía Leo en algún momento, tener un tiempo libre, aunque sea al final de la vida, para poder hacer
lo que uno quiere y no vivir para ganar 2 pesos, que hoy encima ni siquiera alcanzan, porque los trabajadores, muchos están dentro de la línea de la pobreza, para subsistir. Tiene esta profundidad, digamos, estas palabras. Bueno, les digo, por favor, que cierren un poquito Clelia y un poquito Luisa, y ya nos vamos yendo. Bueno, gracias Lili, gracias por este espacio increíble para reflexionar juntos sobre temas tan importantes. Y bueno, esto también, lo que nos leíste recién, ¿no? Es un tema cultural de respetar y valorar a la ancianidad y a las personas que en todos los ámbitos, en el familiar, en el tema salud, ¿no? Respetar la ancianidad, que hemos trabajado toda la vida, hemos aportado toda la vida y ahora no tenemos por qué padecer nada, sino como dice lo que nos leíste recién, ¿no? Disfrutar de este tiempo que nos toca. Gracias, Lili. Isa, bueno, Clelia, si querés dar tu aporte, me parece que... Luisa, muchísimas gracias por este espacio para poder reflexionar sobre tantas cosas importantes, y la del día de hoy me toca especialmente. Bueno, las 3 somos jubiladas. Las 3 somos jubiladas, sí. Así es, no es solo a mí, sino a todos los que son como yo. Y no nos olvidemos que la jubilación abarca mucho tiempo de vida, porque la vida se ha alargado, dado los adelantos técnicos y médicos, vivimos, y alimentarios probablemente, vivimos mucho más, que sea realmente un tiempo de disfrute de la vida y no que uno tenga que maldecir esos años que sean solo de penuria. Es responsabilidad de toda la sociedad el que sea de la primera forma, de disfrute y no de penuria. Bueno, gracias a Leo que nos acompañó en la primera parte del programa, gracias Clelia, Luisa y a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. Será hasta la próxima con otro tema de actualidad.